profesora racista humilla a una chica negra en clase, sin saber que ella era la hija del director. Hasta que un día él aparece de sorpresa y lo que sucedió después es increíble. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de estar en el lugar equivocado, de no ser bienvenido? Eso fue exactamente lo que Laura Bernard sintió cuando entró en esa clase por primera vez. Estaba llena de expectativas, lista para aprender, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Claire Martin, la profesora, la miró con un desprecio que Laura no entendió de inmediato. Una mirada que hacía sentir que no merecía estar allí, que era diferente. Claire, llena de prejuicios que apenas intentaba ocultar, comenzó a tratarla de manera distante, casi cruel. Pero lo que Claire no sabía era quién era realmente Laura. Ella era mucho más de lo que aparentaba. Era la hija del director de la escuela, un hombre respetado por todos. Sin embargo, Claire, ciega por sus ideas preconcebidas, no tenía idea de que ese comportamiento algún día volvería a atormentarla. Laura entró en el aula con el corazón latiendo fuerte, pero decidido. Era su primer día, y estaba dispuesta a integrarse, a demostrar que estaba preparada para cualquier desafío. Sin embargo, tan pronto como Claire Martin comenzó la clase, el ambiente pareció cambiar. Había algo en el tono de voz de la profesora, algo sutil, pero que rápidamente se hizo evidente. Un cierto desdén, una frialdad que parecía reservada solo para ella. Cuando Laura, aún llena de valor, levantó la mano para participar en la discusión sobre el libro, Claire ni siquiera la miró. Sus ojos recorrieron la sala, ignorando completamente a Laura, como si fuera invisible. Y el silencio que siguió fue sofocante. Finalmente, cuando la profesora se dignó a reconocer su presencia, fue con una sonrisa de condescendencia que hizo que el estómago de Laura se revolviera. Claire la trató como si sus palabras no importaran, como si la opinión de esa nueva alumna fuera irrelevante. La hostilidad estaba allí, en cada gesto, en cada palabra que Claire elegía. No era explícita, pero Laura podía sentir el rechazo en cada interacción. La profesora usaba su autoridad de manera sutil, pero poderosa, para minar cualquier intento de Laura de sobresalir. ¿Y el resto de la clase? Algunos ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Otros, quizás influenciados por la actitud de Claire, comenzaron a mirar a Laura de la misma forma. En otra mañana, la clase estaba envuelta en una tensión que pocos percibieron, pero que Laura sentía profundamente. Estaban discutiendo matar a un ruiseñor, un libro que tocaba sus emociones, que traía a la superficie cuestiones que ella conocía bien, que hablaba sobre injusticia, racismo e inequidad. Era un tema que comprendía, que la afectaba de manera personal. Cuando Claire Martin comenzó la clase, lanzó la discusión al aire, esperando que los alumnos compartieran sus opiniones. Pero Laura sabía que, aunque quería participar, no sería fácil. Laura respiró hondo, levantó la mano y, con voz firme, comenzó a hablar sobre el impacto del racismo en la historia, trazando paralelos claros entre el libro y la realidad que ella misma vivía. Hizo una observación perspicaz sobre cómo el prejuicio sistemático descrito en la narrativa de Harper Lee aún estaba presente, en los gestos cotidianos y en las palabras que muchos preferían no pronunciar, pero que se sentían con fuerza. Y entonces, silencio. Claire Martin, quien había pedido a los alumnos que se expresaran, miró a Laura sin ningún interés, como si lo que ella hubiera dicho no tuviera valor. La profesora continuó caminando por el aula, ignorando el comentario de Laura como si nunca se hubiera dicho. Cambió el enfoque de la discusión rápidamente, dirigiéndose a un alumno en el fondo de la clase, desviándose por completo del tema central que Laura había planteado. Ese momento, que pudo haber sido una oportunidad para un diálogo profundo, fue simplemente borrado. Laura sintió el golpe, el dolor de ser ignorada, de ser tratada como si sus palabras no importaran, era más fuerte de lo que esperaba. Su corazón se encogió. Era como si sus experiencias, sus reflexiones y su voz fueran demasiado pequeñas para esa sala. Y Claire no se detenía ahí. Cada comentario que hacía durante la clase parecía ser un intento sutil de minimizar a Laura. Cada vez que intentaba interactuar, Claire la dejaba de lado, descartando sus observaciones con un gesto despectivo de la cabeza, como si escuchar lo que tenía que decir fuera una molestia. La clase también percibía la incomodidad. Algunos estudiantes miraban de reojo a Laura, con expresiones de incomodidad o simpatía, pero nadie se atrevía a intervenir. Era como si la voz de Laura, que tenía tanto que decir, fuera sofocada no solo por Claire, sino por la propia dinámica de la clase. Y eso dolía. Dolía de una forma que iba más allá de las palabras, como si ella fuera invisible, como si esa fuera una lucha solitaria. En el fondo, Laura sabía que Claire Martin la ignoraba no por casualidad. No era simplemente porque Laura era una nueva estudiante. Había algo más profundo.
La profesora no quería reconocer el valor de las palabras de alguien como ella. No quería enfrentar el desconcierto que esas verdades provocaban. Pero, aunque eso la lastimaba, aunque le formaba un nudo en la garganta, Laura sabía que no podía rendirse. No en ese momento. La situación de Laura parecía empeorar con cada clase que pasaba. La profesora Claire Martin, que al principio ignoraba sus comentarios y aportaciones, ahora se esforzaba por ridiculizarla de una forma más directa, más cruel, como si estuviera decidida a acabar con cualquier esperanza de que Laura se destacara o simplemente fuera escuchada. Era como si la profesora hubiera elegido a Laura como objetivo. Cada vez que la chica levantaba la mano, Claire desviaba la mirada, prefiriendo darle la palabra a otros estudiantes, incluso cuando sus aportaciones eran menos relevantes o desinteresadas. Si Laura insistía en participar, la profesora la interrumpía a mitad de su intervención, con una sonrisa sarcástica en los labios. Y esa sonrisa era como un cuchillo. No era solo desprecio. Era una forma de mostrar poder, de probar que ella controlaba esa clase, que Laura no tenía lugar allí. Toda la clase veía lo que estaba ocurriendo, pero la mayoría no decía nada. Algunos estudiantes parecían incluso disfrutar de las pequeñas humillaciones, riendo en silencio cuando Claire hacía sus comentarios maliciosos. La profesora no necesitaba ser explícita para ser cruel. Usaba el sarcasmo, esas frases que sonaban educadas, pero que llevaban una crueldad escondida entre líneas. Laura, por más que intentara mantener la cabeza en alto, sentía cada golpe. Cada vez que la profesora la ignoraba o la interrumpía, era como si un pedazo de su confianza fuera arrancado. Empezaba a dudar antes de levantar la mano, ya sabiendo lo que vendría después. Su corazón latía rápido de ansiedad cada vez que Claire la miraba, y no era por los nervios comunes de un alumno queriendo responder correctamente. Era el miedo a ser humillada de nuevo. En una ocasión, durante una discusión sobre literatura, Laura intentó, con toda la calma que pudo reunir, compartir su punto de vista. Había pasado la noche estudiando, leyendo cada página con cuidado, ansiosa por contribuir de manera significativa. Pero apenas comenzó a hablar, y Claire la interrumpió. «Ah, Laura, estoy segura de que tienes una opinión interesante, pero vamos a escuchar algo más relevante ahora». La risa contenida de algunos estudiantes llenó la sala. El rostro de Laura ardía. No era solo la vergüenza lo que la invadía en ese momento, sino también una sensación creciente de impotencia. ¿Cómo sigues intentando cuando la persona que debería motivarte hace todo lo posible por derribarte? ¿Cómo te mantienes fuerte cuando, cada día, sientes que la profesora, alguien que debería representar justicia y conocimiento, parece disfrutar viendo cómo fracasas? Laura comenzó a cerrarse. Poco a poco, hablaba menos, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que, cualquier cosa que dijera, sería menospreciada, ridiculizada. Y eso dolía de una manera profunda. Dolía, porque Laura sabía que sus palabras eran válidas. Sabía que tenía algo que aportar, pero era como si Claire hubiera decidido que nada de lo que dijera valía la pena ser escuchado. Lo peor era que Claire parecía disfrutar de esa dinámica. Había cierto brillo en sus ojos cada vez que Laura mostraba algún signo de debilidad. Cada vez que la chica dudaba, la profesora parecía alimentarse de ello, como si fuera un juego en el que Claire siempre salía victoriosa. Pero Laura, a pesar de sentir el dolor y el peso de la humillación, sabía que no podía dejar que aquello la definiera. Había una llama, aunque pequeña, dentro de ella que se negaba a apagarse. Sabía que necesitaría mucha fuerza para seguir adelante, para resistir cada golpe. Y por más que Claire intentara romperla, Laura, en algún lugar dentro de sí, creía que aún tenía algo por lo que luchar. El aula era un campo de batalla silencioso. Cada vez que Claire Martin ignoraba o ridiculizaba a Laura, un pequeño teatro cruel se desarrollaba ante todos los estudiantes. El ambiente estaba cargado de tensión, y las reacciones de cada estudiante solo aumentaban la incomodidad. La mayoría sabía que algo no estaba bien. Sabían que Claire estaba yendo demasiado lejos, pero el miedo a ser el próximo objetivo los mantenía en silencio. Laura sentía todas esas miradas sobre ella. La sensación de aislamiento era inmensa, pero lo que hacía que todo fuera aún más difícil era darse cuenta de que, a pesar de que algunos estudiantes sentían empatía por ella, nadie tenía el valor de hablar en su defensa. Su silencio parecía aprobar lo que estaba pasando, como si las humillaciones públicas que Laura enfrentaba fueran justificables. El ambiente en la clase era frío, cargado de una complicidad velada que dejaba a Laura aún más vulnerable. Algunos estudiantes, sin embargo, no se mantenían solo en silencio. Había quienes, influenciados por el comportamiento de la profesora, empezaron a replicar la misma actitud. Eran miradas de reojo, risitas contenidas, susurros que Laura podía escuchar,
pero que nunca se decían directamente a ella. Sentía el peso de esas pequeñas crueldades, como si cada comentario murmurado fuera una nueva capa de humillación añadida a lo que Claire ya hacía. Y esos estudiantes, que seguían el ejemplo de la profesora, empezaban a alimentar una atmósfera cada vez más tóxica en la clase. Laura notaba que algunos, incluso con empatía en los ojos, parecían congelados por el miedo de tomar una postura. De vez en cuando, una amiga a su lado le lanzaba una mirada furtiva, como quien quiere ofrecer apoyo, pero no se atreve a hablar en voz alta. Otros la miraban con una expresión neutral, como si lo que estaba sucediendo fuera solo un día más de clase. Había, sin embargo, un pequeño grupo que iba más allá de la simple observación. Algunos compañeros, liderados por una chica que siempre destacaba en el fondo del aula, comenzaron a unirse a la profesora en sus actitudes prejuiciosas. Ese grupo se reía más fuerte cuando Claire hacía sus observaciones sarcásticas. A veces, incluso añadían comentarios mordaces entre las clases, burlándose de Laura cuando pasaba por los pasillos o intentaba concentrarse en sus libros. «Miren, la sabelotodo», susurraban, lo suficientemente alto para que ella los escuchara. Esos estudiantes, como si quisieran ganar la aprobación de la profesora, comenzaban a demostrar su propio desprecio, replicando el comportamiento discriminatorio que Claire había normalizado. Lo que más dolía a Laura no era solo la crueldad de la profesora, sino el hecho de que tantos elegían mirar sin interferir. Se preguntaba por qué nadie se levantaba, por qué nadie veía lo mal que estaba todo eso. A veces, parecía que el propio silencio de la clase era tan cruel como los insultos directos. En otros momentos, se preguntaba si las miradas simpáticas de algunos compañeros realmente tenían valor, ya que esas mismas personas nunca decían nada para defenderla. Antes de continuar, recuerda dejar un like y suscribirte al canal si te gusta escuchar historias emocionantes e inspiradoras. El aula se había convertido en una especie de escenario donde Claire, la profesora, dirigía la humillación. Y aquellos que se sentían demasiado pequeños para reaccionar observaban, como un público, permitiendo que la injusticia continuara. Pero había algo en Laura, algo que le impedía rendirse por completo. Sabía que el comportamiento de Claire estaba siendo observado. Sabía que, en algún momento, esa máscara caería. Pero, por ahora, estaba sola, enfrentando las miradas, las sonrisas crueles y el silencio cómplice de la clase. Y así, Laura continuaba, sola, pero determinada, y mientras las miradas de simpatía y crueldad se alternaban a su alrededor, ella se preparaba, sin saber que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. La clase estaba en silencio mientras Claire Martín daba su lección monótona, con su voz fría resonando entre las filas de mesas. Laura, como siempre, estaba concentrada, tratando de mantenerse firme, aunque sintiera el peso de las últimas semanas sobre sus hombros. Con cada palabra de Claire, Laura se sentía cada vez más presionada, como si estuviera atrapada en una trampa de la que no podía escapar. Pero ese día, Claire decidió ir más allá. Estaba buscando un motivo, cualquier motivo, para humillar a Laura una vez más. De repente, en medio de la explicación, Claire interrumpió su propia charla, sus ojos fijos en Laura. Con un tono de voz cargado de superioridad, dijo en voz alta, lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Laura, deja de masticar chicle en mi clase». La acusación fue como un golpe en el estómago. Laura, que no estaba masticando nada, sintió el calor subir a su rostro. La vergüenza la envolvió, y miró alrededor, dándose cuenta de que todas las miradas estaban fijas en ella. No había ningún chicle. Ella lo sabía, y Claire también lo sabía. Pero el objetivo de Claire no era corregir un comportamiento. El objetivo era humillar, avergonzar a Laura delante de todos sus compañeros. Laura intentó defenderse, con la voz baja, casi un susurro: «Profesora, no estoy masticando chicle». Pero Claire no retrocedió. Al contrario, su mirada se intensificó, llena de desprecio. «No mientas, Laura. Si no tienes respeto por mí, al menos tenlo por tus compañeros». La clase quedó en silencio. Un silencio sofocante, cargado de tensión. Algunos estudiantes comenzaron a reír en voz baja, otros solo observaban, sin saber qué hacer. Laura sintió que las lágrimas comenzaban a formarse, pero no quería llorar. Sabía que, si dejaba caer las lágrimas, sería exactamente lo que Claire quería: una demostración de debilidad, algo que la profesora podría usar como otra arma. Claire continuó, aprovechando el momento: ¿Piensas que puedes hacer lo que quieras aquí? ¿Solo porque tu padre es el director, crees que tienes privilegios? Pero no tendrás trato especial en mi clase, Laura. La acusación fue como una puñalada. Hasta ese momento, Claire no había mencionado nada sobre el padre de Laura siendo el director.
Era como si, en ese instante, Claire hubiera revelado su verdadera motivación. El chicle, que nunca existió, no era más que un pretexto. Claire estaba molesta con Laura por quién era, por sus orígenes, y ahora, por ser hija de alguien importante en la escuela. Laura, sin saber cómo reaccionar, permaneció allí, paralizada. Su corazón latía fuerte en el pecho, sus manos temblorosas sujetaban el bolígrafo con fuerza, como si eso pudiera impedir que se desmoronara. Las risitas de sus compañeros a su alrededor aumentaban el dolor, convirtiendo ese momento en algo insoportable. Pero, por más que todo dentro de ella gritara para reaccionar, para gritar en respuesta, Laura se mantuvo en silencio. Y así, con una sonrisa satisfecha en los labios, Claire volvió a dar su lección, como si nada hubiera pasado. Pero todos en la clase sabían lo que había ocurrido. La humillación pública de Laura había sido orquestada de forma tan meticulosa que parecía una escena ensayada. Claire continuaba escribiendo en la pizarra, pero lo que había quedado grabado en la mente de todos no era la lección, sino el trato cruel e injusto que Laura acababa de sufrir. Laura apenas podía concentrarse después de eso. Su mente era un torbellino, tratando de entender cómo alguien podía ser tan cruel, tan calculador. Quería desaparecer, quería que esa pesadilla terminara. Por más que Claire Martín intentara quebrarla, Laura se negaba a ceder. Cada humillación, cada comentario venenoso, cada mirada de desprecio pesaba sobre sus hombros como una piedra, pero ella se mantenía firme. Sus ojos, aunque cargados de una profunda tristeza, aún llevaban una llama de determinación que ni ella misma sabía de dónde provenía. Quizás fuera por su padre, el director de la escuela, o tal vez fuera algo mucho más profundo. Un deseo silencioso, pero inquebrantable, de demostrar que pertenecía a ese lugar, independientemente de lo que los demás pensaran. Cada día que pasaba, Laura se obligaba a levantarse de la cama e ir a la escuela, sabiendo que enfrentaría una nueva batalla silenciosa con Claire. Sabiendo que, probablemente, sería ignorada, ridiculizada o acusada injustamente de algo que no hizo. Con cada clase de inglés, el peso en su pecho aumentaba, pero no se rendía. Sabía que no podía. Rendirse no era una opción. No para ella. Laura sentía la atenta mirada de algunos compañeros que, aunque nunca se manifestaban, observaban lo que estaba ocurriendo. Algunas veces, veía a una compañera de clase mirándola con simpatía, como si quisiera decirse por lo que estás pasando, pero las palabras nunca salían. Otras veces, veía las sonrisas maliciosas de quienes se divertían con sus humillaciones. Eso dolía, como un cuchillo hundiéndose lentamente. Pero Laura no dejaba traslucir su dolor. Al menos, no frente a ellos. Comenzó a encontrar refugio en sus libros. La literatura, que antes solo era una materia en la escuela, ahora se convertía en su escape. Las palabras de los grandes autores la envolvían como una manta, reconfortando su alma herida. Cuando leía, Laura podía olvidar por un tiempo las acusaciones injustas, el sarcasmo de Claire, las risas ahogadas de sus compañeros. Se perdía en las historias, encontrando en los personajes una fuerza que necesitaba dentro de sí misma. Quizás era una forma de reconectarse con lo que realmente importaba. Quizás era la única manera de sobrevivir a esa tortura silenciosa. Pero, a pesar de todo, había momentos en que Laura se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. En noches solitarias, cuando la casa estaba en silencio y las luces apagadas, se preguntaba cuánto más podría aguantar. ¿Cuánto tiempo más podría ser fuerte? Enfrentar a Claire Martín todos los días, sin que eso la rompiera por completo. Había momentos en que el cansancio y la tristeza se acumulaban, y sentía el peso de la soledad aplastando su pecho. Pero, incluso en esos momentos, algo la hacía volver. Tal vez fuera el orgullo, tal vez fuera el amor por su padre, o tal vez solo era esa llama interior que se negaba a apagarse. Una mañana, después de otra noche de dudas y lágrimas silenciosas, Laura se miró en el espejo y vio algo diferente en ella. Ya no era la misma chica que había entrado en esa clase semanas antes, llena de expectativas. Ahora, era una persona que cargaba heridas, pero también fuerza. Cada humillación de Claire había dejado una marca, pero esas marcas, en lugar de destruirla, estaban moldeando algo dentro de ella. Laura se estaba volviendo más resiliente, más decidida, más fuerte. Cada vez que Claire intentaba derribarla, aprendía a levantarse más rápido. Y esa fuerza, aunque Laura aún no lo sabía, sería crucial para lo que estaba por venir. Claire Martín no lo sabía, pero estaba encendiendo un fuego en Laura que, un día, sería imposible de apagar. La lucha aún estaba lejos de terminar, y Laura lo sabía. Pero, por ahora, haría lo que siempre hacía, seguir adelante. Un paso a la vez,
enfrentando cada día con la cabeza en alto, aunque por dentro todo pareciera desmoronarse. Y no hay nada más poderoso que darse cuenta de que, por más que las personas intenten derribarte, por más duras que sean las palabras o crueles que sean las actitudes, siempre te levantas. Siempre. Y cada vez que te levantas, algo dentro de ti cambia. El dolor que antes te hería, ahora te fortalece. Las heridas que parecían insoportables, ahora son cicatrices que cuentan una historia de resistencia. Es como si, con cada golpe, descubrieras una fuerza que no sabías que existía. Cuanto más intentan derribarte, más fuerte te vuelves. Y, poco a poco, te das cuenta de que no es lo que dicen o hacen lo que define quién eres, sino la forma en que eliges reaccionar. Cada vez que te levantas, es como si le dijeras al mundo: estoy aquí, soy fuerte, y nada me va a detener. Pero aún así, la situación continuaba empeorando. Ese día, el ambiente en la clase estaba extraño. Claire Martín parecía aún más impaciente que de costumbre. Laura, sentada en su silla, sentía la mirada de la profesora sobre ella de una manera aún más incisiva. Las semanas de humillaciones, miradas condescendientes y comentarios maliciosos se habían acumulado como una pila de piedras en la espalda de Laura. Pero no esperaba lo que vendría a continuación. Cuando sonó la campana, anunciando el final de la clase, Laura estaba a punto de levantarse, ya con los libros en las manos, cuando Claire, de forma fría y autoritaria, dijo: «Laura, necesito hablar contigo. Quédate después de clase». El corazón de Laura se encogió en su pecho. Sabía que eso no era una petición, era una convocatoria. Los otros estudiantes salieron del aula, lanzando miradas curiosas, algunos incluso con un toque de malicia, como si anticiparan otro momento en que Laura sería el objetivo de las palabras afiladas de Claire. En cuanto el aula se vació, el silencio llenó el ambiente. Lo único que Laura escuchaba era el sonido de su propia respiración, que, a esa altura, estaba agitada. Claire cerró la puerta lentamente y caminó hasta su escritorio, sentándose con una postura rígida. Cruzó los brazos y observó a Laura por un instante, como si estuviera deliberando sobre qué decir. Su mirada era afilada, juzgadora. Laura permaneció de pie, intentando controlar la ansiedad que le oprimía el pecho. Sabía que algo estaba por suceder, pero no tenía idea de qué sería. Finalmente, Claire habló, con un tono que mezclaba autoridad y desprecio. «Laura, necesitas entender algo muy claro. Aquí estás para aprender lo que yo enseño, no para expresar tus opiniones personales sobre los temas». Laura sintió el golpe de esas palabras. Sabía que Claire se refería a las veces en que había intentado participar en la clase con sus propias reflexiones sobre los temas, especialmente cuando trataron cuestiones raciales en libros como Matar a un ruiseñor. Había hablado con el corazón, con la intención de hacer una conexión más profunda con la historia, pero Claire nunca lo aceptó. «Tus opiniones», continuó Claire, sin perder la frialdad, «no forman parte del currículo. Estoy aquí para enseñar lo que está en el plan de estudios. Y tú, como alumna, necesitas aprender a adaptarte a eso. No estamos aquí para discutir lo que piensas sobre el racismo, la injusticia o cualquier otro tema que consideres importante. Esto no se trata de ti, Laura. Esto se trata de lo que la escuela ha definido que debe enseñarse». Laura tragó en seco. Sus manos, que sostenían el libro, estaban sudorosas, y el nudo en su garganta crecía. Las palabras de Claire la golpeaban de una manera que iba más allá de un simple enfrentamiento. Era como si la profesora estuviera diciendo que la experiencia y la voz de Laura no importaban, que todo lo que había vivido, pensado o sentido no tenía lugar allí. Eso dolía más que cualquier otra cosa que Claire hubiera hecho. «Te estoy advirtiendo», continuó Claire, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos estrechos enfocados en los de Laura. «Deja de intentar traer tus ideas personales al aula. Quédate con lo que enseño y las directrices de la escuela, o tendrás problemas. ¿Entendido?» Laura, con la garganta apretada, trató de encontrar fuerzas para responder. Sabía que, en ese momento, no valía la pena enfrentarse a Claire directamente. Cualquier respuesta emocional podría ser usada en su contra. Así que simplemente asintió con la cabeza, aunque por dentro se sintiera devastada. Pero algo dentro de Laura también comenzaba a cambiar. Cada vez que Claire intentaba silenciarla, cada vez que la humillaba, algo se fortalecía dentro de ella. Era como una semilla de resistencia que, lentamente, empezaba a crecer. Claire pensaba que estaba controlando la situación, que estaba imponiendo su autoridad de manera absoluta. Pero, en realidad, la profesora solo estaba alimentando algo en Laura que ni ella misma comprendía completamente. Después de esa conversación fría y opresiva, Laura sabía que Claire Martín no estaba dispuesta a detenerse. Al contrario,
Parecía que la profesora había decidido que Laura necesitaba ser humillada, de una vez por todas, frente a toda la clase. La próxima oportunidad que se presentó fue la exposición de un trabajo sobre el libro que estaban leyendo, Matar a un ruiseñor. Laura ya sabía que esa presentación no sería fácil, pero lo que no esperaba era que Claire estuviera planeando una trampa aún mayor. En los días previos a la presentación, Claire parecía más distante, casi demasiado tranquila. Eso incomodaba a Laura. Cada día, la profesora le lanzaba una mirada silenciosa, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Laura sabía que algo estaba por suceder. Sabía que esa calma era el preludio de una tormenta. El día de la presentación llegó. Laura pasó la noche anterior revisando sus notas, preparándose con esmero. Sabía lo que quería decir. El libro, que abordaba de manera tan clara temas de racismo e injusticia, era algo que Laura sentía profundamente. Para ella, era más que un trabajo escolar. Era personal. Cuando llegó su turno, Laura caminó hasta el frente del aula, sintiendo el peso de las miradas de sus compañeros sobre sus hombros. Algunos mostraban curiosidad, otros indiferencia. Claire, por su parte, tenía esa sonrisa que Laura ya conocía bien. Una sonrisa que escondía desprecio. Laura comenzó su presentación, hablando sobre los temas centrales del libro, especialmente sobre la injusticia racial y el impacto de estas cuestiones en la sociedad. Sus palabras eran claras, firmes, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Sabía que Claire estaba allí, esperando el momento adecuado para intervenir. De hecho, no tardó en hacerlo. Laura, interrumpió Claire en medio de una frase, con ese tono de falsa amabilidad que Laura ya conocía. Creo que te estás desviando un poco del punto. ¿No crees que deberíamos enfocarnos más en la estructura del libro y menos en esas cuestiones sociales que tanto enfatizas? El aula quedó en silencio. Los compañeros de Laura se miraron entre sí, confundidos, mientras ella intentaba procesar lo que acababa de suceder. La profesora estaba, una vez más, minando sus esfuerzos por hablar de lo que realmente importaba. Laura tragó saliva, sintiendo la familiar tensión en el pecho, pero no se rindió. En realidad, profesora, creo que las cuestiones raciales son el centro de este libro, respondió Laura, tratando de mantener la calma. La estructura es importante, claro, pero el impacto social que provoca es lo que hace que esta obra sea tan relevante. Claire soltó un suspiro exagerado, como si estuviera perdiendo la paciencia, pero sin perder la oportunidad de avergonzar a Laura una vez más. Continuó. Entiendo tu punto, Laura, pero la estructura de la novela y la técnica literaria son lo que realmente deberíamos discutir aquí. No estamos en una clase de estudios sociales, estamos en una clase de literatura. Quizás tus opiniones personales están oscureciendo un poco tu análisis académico. Esa frase cayó sobre Laura como un balde de agua fría. Claire no solo estaba menospreciando su trabajo, sino insinuando que sus ideas, sus experiencias, eran irrelevantes. Y lo hacía de manera calculada, con una sonrisa en los labios, aprovechando el hecho de que era la autoridad en esa clase. Pero Laura no retrocedió. Creo que la literatura nos ayuda a reflexionar sobre el mundo que nos rodea, profesora. Y este libro lo hace muy bien. La discusión sobre el racismo no puede separarse del análisis, porque es el corazón de la historia. La clase estaba en completo silencio. Algunos estudiantes parecían incómodos, dándose cuenta de que había algo más en esa conversación, algo más profundo que una simple corrección de una profesora. Claire Martín, sin embargo, no parecía dispuesta a ceder. Quería que Laura se sintiera pequeña, quería aplastar su confianza, pero en cada intento de derribarla, Laura mostraba una resiliencia que Claire no esperaba. Vamos a enfocarnos en lo que se pidió en el trabajo. Laura, dijo Claire, cortando de raíz la discusión y concluyendo la presentación con una última palabra afilada. Puedes volver a tu lugar. El aula ya estaba en un constante estado de tensión, pero esa mañana, algo en el aire parecía aún más denso. El conflicto entre Claire Martín y Laura Bernard había alcanzado un punto crítico. Claire ya no ocultaba su hostilidad. Las insinuaciones, los comentarios disimulados y la condescendencia se habían convertido en ataques directos, abiertos, sin ningún esfuerzo por disimular el desprecio. En esa clase en particular, mientras Laura intentaba mantenerse firme en medio de otra ola de críticas, Claire finalmente rompió la delgada línea del respeto que aún quedaba. Miró directamente a Laura, con una sonrisa falsa y palabras cargadas de veneno. Laura, si pusieras tanto esfuerzo en aprender lo que realmente importa como en expresar tus opiniones personales, tal vez tendrías mejores resultados. El silencio que siguió fue absoluto. Los ojos de todos los estudiantes se volvieron hacia Laura, esperando su reacción. Era como ver un juego cruel, donde todos sabían que la profesora estaba equivocada,
pero nadie se atrevía a pronunciarse. Laura, sintiendo el peso de cada mirada, respiró hondo. Ya había pasado por muchas situaciones así, muchas humillaciones, pero esta se sentía más intensa, más personal. Con el corazón latiendo con fuerza, finalmente se levantó. Sus ojos, aunque aún mostraban el dolor de las semanas de ataques, también reflejaban una fuerza que Claire parecía no notar. Estoy aquí para aprender, profesora, y lo que he aprendido con estos libros es mucho más que reglas de gramática o estructuras literarias. Son lecciones sobre la vida, sobre justicia, sobre cómo ser una mejor persona. Si eso no importa, entonces no sé qué es lo que realmente importa. Claire levantó una ceja, sorprendida por la valentía de Laura al confrontarla, especialmente frente a todos. Los estudiantes estaban paralizados, y por un momento, la profesora se quedó sin palabras. Pero, como siempre, rápidamente retomó el control, o al menos lo intentó. La arrogancia disfrazada de sabiduría. Laura, es la peor de las ignorancias, respondió Claire, con tono afilado. ¿Qué crees saber tú sobre la vida, sobre justicia? Tal vez, si tuvieras más experiencia, sabrías que tus opiniones son irrelevantes cuando no se ajustan a las reglas establecidas. Francamente, quizá deberías aprender a respetar la autoridad que intenta enseñarte. El enfrentamiento se volvía cada vez más tenso. Laura sentía su corazón acelerado, pero su postura permanecía firme. No iba a ceder, no esta vez. El aula parecía sofocante, y las miradas de los estudiantes se mezclaban entre sorpresa y ansiedad. Todos sabían que algo grande estaba a punto de suceder, pero nadie podía prever lo que venía. Entonces, la puerta del aula se abrió de repente. El señor Bernard, el director de la escuela, entró. Sus pasos eran firmes, pero su expresión era tranquila, casi neutral. La tensión en la clase cambió de inmediato. Claire, que hasta ese momento dominaba la situación, se congeló por un breve instante, sin saber cómo reaccionar ante la presencia del director. «Buenos días, clase», dijo el señor Bernard, con voz firme pero calma. Miró a su alrededor, como si estuviera allí solo para observar, pero algo en sus ojos mostraba que sabía más de lo que dejaba entrever. Laura, aún de pie, sintió una mezcla de alivio y ansiedad al ver a su padre allí. Él no estaba allí solo como el director de la escuela, sino como alguien que conocía toda la verdad detrás de lo que estaba ocurriendo. No sabía qué haría él, pero sentía que ese momento marcaría un giro importante. Claire, aún sorprendida, intentó mantener la compostura. No sabía de la relación entre Laura y el señor Bernard. Para ella, él era solo el director que estaba de paso, quizá para verificar cómo iban las clases. Forzó una sonrisa y dijo, con el tono pulido que usaba para los superiores: «Ah, señor Bernard, qué sorpresa. Estábamos discutiendo un tema importante aquí, pero creo que Laura aún tiene dificultades para comprender la importancia de seguir las directrices y no dejar que sus opiniones personales interfieran en el análisis académico». El señor Bernard guardó silencio por un momento, observando a Claire con una mirada atenta. Luego, se dirigió a Laura, sus ojos mostrando una firmeza paternal, pero también un aliento silencioso. «Laura, ¿estás bien?», preguntó, su voz suave pero cargada de significado. La clase quedó en completo silencio. Nadie esperaba que el director conociera a Laura de manera tan personal, y en ese momento, la verdad se reveló. Claire sintió como su corazón se hundía. Una realización amarga comenzó a formarse en su mente. Laura no era solo otra alumna. Era la hija del director de la escuela. Y en ese instante, Claire supo que todo lo que había hecho, cada humillación, cada palabra cruel, podía volverse en su contra. El ambiente en el aula cambió por completo. Los estudiantes, que antes estaban atrapados entre el temor hacia Claire y la simpatía hacia Laura, ahora estaban atónitos. Sabían que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de todo. Claire Martin, aún sin comprender completamente lo que ocurría, intentaba mantener su postura altiva. No sabía de la relación entre el director y Laura, pero percibía que había algo más en esa situación. Sin embargo, en su arrogancia, Claire decidió seguir haciendo lo que siempre hacía: mantener el control e imponerse, como si nada pudiera desestabilizarla. Al terminar la clase, Claire se acercó al señor Bernard, ahora sonriendo de forma educada pero con un aire de superioridad típico en ella. Eligió cuidadosamente sus palabras, como siempre hacía, queriendo parecer justa y razonable a los ojos del director. «Señor Bernard, creo que sería importante programar una reunión con los padres de Laura», dijo Claire, con una voz dulce y formal, como si estuviera manejando un asunto administrativo cualquiera. «He notado que tiene dificultades para concentrarse en los aspectos académicos de la materia
Lamentablemente, parece más interesada en expresar sus opiniones personales que en seguir el currículo. Creo que una conversación con los padres ayudaría a alinear las expectativas. Sin saberlo, Claire estaba cavando un hoyo del que sería difícil salir. Su prejuicio y la forma en que había tratado a Laura estaban a punto de ser expuestos de una manera que jamás podría haber previsto. El señor Bernard, escuchando las palabras de Claire, permaneció calmado, pero había algo en sus ojos que indicaba que estaba procesando mucho más que solo las palabras de la profesora. Respiró hondo, cruzó los brazos y miró directamente a los ojos de Claire, dejando que un momento de silencio flotara en el aire antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero controlada. ¿Una reunión con los padres de Laura?, preguntó, con una calma que disfrazaba el peso de sus próximas palabras. Claire, aún sonriendo, asintió, sintiendo que el director estaba de acuerdo con ella. Sí, creo que ayudaría a esclarecer algunas cosas sobre su comportamiento en clase. Entonces, el señor Bernard dio un pequeño paso adelante, su postura volviéndose más firme, y finalmente reveló lo que Claire no había previsto. Claire, creo que esa reunión no será necesaria. Yo soy el padre de Laura. La revelación cayó sobre Claire como un golpe repentino. Su sonrisa desapareció, y por un instante, se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y el desconcierto cubrió su rostro. El mundo de Claire Martin, hasta ese momento sostenido por la confianza en su rol de autoridad, comenzó a desmoronarse ante una verdad ineludible. Trató de disimular su sorpresa, pero era imposible esconder el desconcierto que ahora se reflejaba en cada uno de sus movimientos. La sangre subió a su rostro, sus manos temblaban ligeramente, y su mirada evitaba la de señor Bernard. De repente, la profesora, que tanto se enorgullecía de su control y de su supuesta superioridad, se encontraba vulnerable, expuesta en su hipocresía. El señor Bernard, por otro lado, mantuvo su compostura, pero había una firmeza clara en sus palabras, algo que Claire no pudo ignorar. Él sabía exactamente cómo había sido tratada su hija, y ahora, con todo expuesto, era imposible para Claire retroceder o justificar su comportamiento con las mismas excusas de siempre. He estado observando el comportamiento de Laura, continuó el señor Bernard, su voz aún calmada, pero con un tono que no permitía contradicción. Y creo que hay algo importante que debemos discutir. No sobre las dificultades de Laura, sino sobre cómo ha sido tratada en su clase. Claire, aún en estado de shock, intentó recomponerse. Abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían escaparse. Sabía que estaba en una situación delicada y, por primera vez, la seguridad que siempre sintió al tratar con Laura había desaparecido por completo. Señor Bernard, empezó, tartamudeando, buscando desesperadamente una forma de justificarse. Yo no sabía de la relación. Solo quería lo mejor para su educación. Pero el señor Bernard no estaba interesado en excusas mal formuladas. Sabía exactamente lo que había ocurrido. Y ahora, Claire Martin estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Su prejuicio, su arrogancia y su falta de empatía habían quedado al descubierto frente a todos, pero especialmente frente a la persona que menos esperaba, el padre de Laura. La revelación resonó en la mente de Claire, mientras intentaba asimilar el impacto de esa situación. Ella, que siempre se había enorgullecido de su supuesta autoridad y control sobre los estudiantes, ahora estaba ante uno de los momentos más humillantes de su carrera. La profesora, que tanto se había esforzado por derribar a Laura, ahora se encontraba desarmada y sin ninguna salida. El ambiente en el aula era denso, casi sofocante. Los estudiantes que aún estaban cerca comenzaron a notar el malestar de Claire, y el silencio se volvió casi palpable. Laura, por su parte, permanecía en su lugar, observando la escena con una mezcla de alivio y cautela. No sabía exactamente qué ocurriría después, pero una cosa era segura: Claire Martin nunca volvería a mirarla de la misma forma. El silencio que siguió a la revelación del señor Bernard era casi asfixiante. Claire Martin, aún aturdida, apenas podía creer lo que acababa de suceder. Laura, esa alumna a la que despreciaba, era la hija del director de la escuela. La verdad había caído sobre ella con el peso de una montaña, y ahora Claire estaba allí, expuesta, frente a su propio prejuicio. El señor Bernard, con los brazos cruzados, mantuvo su postura firme. Su mirada atravesaba a Claire con una mezcla de decepción y firmeza. No necesitaba alzar la voz para mostrar la seriedad de la situación. La tensión en el aire era palpable. Claire, comenzó el señor Bernard, con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras. He estado observando el comportamiento de Laura, y también he escuchado informes de otros estudiantes sobre cómo ha sido tratada. Para ser muy honesto,
Estoy profundamente decepcionado. Como padre y como director. Claire abrió la boca para hablar, pero no consiguió encontrar las palabras. Estaba completamente desarmada, y lo único que podía hacer en ese momento era intentar justificarse, aunque sabía que sus excusas sonarían vacías. Señor Bernard, Claire comenzó, con la voz temblando un poco. Nunca supe que Laura era su hija. Si lo hubiera sabido, El señor Bernard levantó una mano, interrumpiéndola con delicadeza pero firmeza. No importa si sabía o no que Laura era mi hija, Claire, dijo, con los ojos fijos en los de ella. Lo que importa es cómo trata a sus estudiantes. A todos sus estudiantes. ¿Cree que el trato que le dio a Laura fue el adecuado? Porque tengo serias dudas sobre eso. Claire sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que estaba acorralada, pero su instinto de supervivencia la llevó a intentar defenderse. Enderezó su postura, intentando recuperar algo de su autoridad, pero sus palabras aún sonaban débiles, vacías. Solo estaba intentando seguir el currículo. Señor Bernard, respondió Claire, buscando alguna justificación. Laura, ella siempre quería imponer sus opiniones personales, y necesitaba mantener el orden en el aula, asegurarme de que se siguieran las reglas. Nunca fue a lo personal, yo solo estaba haciendo mi trabajo. El señor Bernard frunció el ceño, claramente insatisfecho con esa justificación. Se acercó un poco más, acortando la distancia entre ellos, y su voz, aunque calmada, ahora tenía un tono de desaprobación más intenso. Su trabajo, Claire, es enseñar, sí, pero también es tratar a todos los estudiantes con respeto. Lo que hizo con Laura fue humillarla repetidamente. No solo ignoró sus aportaciones, la ridiculizó, la menospreció frente a sus compañeros. Eso no es lo que espero de un profesor en esta escuela. Claire sintió como la presión aumentaba. Sabía que lo que él decía era verdad, pero al mismo tiempo, no podía aceptar la idea de estar completamente equivocada. Su orgullo, siempre tan presente, le impedía admitir la totalidad de sus errores. Aún así, intentó una última estrategia. Señor Bernard, entiendo lo que dice, pero Laura muchas veces desviaba el foco de la clase, intentando imponer debates que no eran apropiados para el contenido que debía cubrir. Intenté mantenerla en línea, pero tal vez me excedí en algunos momentos. Esa última frase salió como un susurro, casi como si Claire estuviera probando la reacción del señor Bernard, esperando que él tomara esa pequeña admisión de culpa como suficiente para aliviar la presión. Pero el señor Bernard no retrocedió. Su mirada seguía fija en Claire, y su expresión no mostraba ningún alivio ni aceptación de sus excusas. Al contrario, parecía aún más decidido a aclarar la situación. Claire, lo que hizo fue mucho más que mantener a Laura en línea. La hizo sentir pequeña, la humilló. Y no fue solo una o dos veces, sino repetidamente. He escuchado a Laura hablar sobre lo que ha estado ocurriendo y he visto por mí mismo cómo la ha tratado. Y voy a ser muy claro con usted. Ese tipo de comportamiento no tiene cabida en esta escuela. Las palabras del señor Bernard golpearon a Claire como un puñetazo en el estómago. Sabía que la situación se estaba saliendo de control y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el verdadero peso de sus acciones. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, pero esta vez, Claire estaba en un punto sin retorno. Sabía que nada de lo que dijera podría borrar lo que había hecho. Laura, observando desde su pupitre, sintió un alivio que nunca pensó que experimentaría. Su padre estaba allí, finalmente enfrentando a la profesora que tanto la había hecho sufrir. Pero más que eso, Laura sabía que era la primera vez que Claire Martin se veía obligada a enfrentar las consecuencias de sus actitudes. Por primera vez, Laura se sintió vista, se sintió defendida. El señor Bernard, notando que Claire no tenía nada más que decir, hizo una pausa. Su expresión aún mantenía la misma firmeza de antes, pero había también un aire de conclusión en lo que dijo a continuación. La escuela tomará las medidas necesarias, Claire. Y espero que reflexiones profundamente sobre todo lo que ha ocurrido aquí, porque esta situación está lejos de ser solo un error de conducta. Es un reflejo del tipo de ambiente que queremos cultivar en esta escuela. Un ambiente de respeto, de equidad. Algo que, lamentablemente, has fallado en promover. Después del tenso enfrentamiento con Claire, el señor Bernard se dirigió a los estudiantes, que estaban en completo silencio, aún procesando lo que acababan de presenciar. Había una mezcla de sorpresa, alivio y confusión en el aire. El director entendió que ese era un momento crucial, no solo para Laura, sino para toda la clase. Necesitaban comprender lo que realmente estaba en juego allí. Más que una simple corrección de comportamiento, se trataba de valores, de respeto y de humanidad. Dio un paso adelante, su postura ahora más suave,
pero aún cargada de una autoridad que no necesitaba imponerse. Recorriendo los rostros de los estudiantes con la mirada, comenzó a hablar, su voz cargada de sinceridad. Alumnos, hoy todos hemos presenciado algo que no debería haber ocurrido dentro de un aula. La escuela, este ambiente, debería ser un lugar donde todos se sientan seguros, respetados y escuchados. Cada uno de ustedes trae una perspectiva única, una historia personal. Y es a través de esas historias que nosotros, como seres humanos, crecemos. La verdadera educación no se trata solo de libros, exámenes o calificaciones. Se trata de aprender a respetarnos unos a otros, de entender que todos tenemos algo que ofrecer. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Los estudiantes, que antes parecían perdidos en sus propios pensamientos, ahora prestaban total atención. La tensión que dominaba la sala comenzaba a disiparse, dando lugar a una reflexión más profunda. El respeto es fundamental en cualquier lugar, pero especialmente en un aula. No importa si somos profesores, directores o alumnos. Todos tenemos el deber de tratar al otro con dignidad, continuó el señor Bernard. La diversidad de opiniones y experiencias es lo que nos hace más fuertes. Si todos pensáramos de la misma manera, ¿qué aprendizaje habría? El papel de un educador es precisamente acoger esas diferencias, fomentarlas y crear un ambiente donde ustedes puedan expresarse sin miedo, sin ser silenciados o humillados. Laura, sentada en su silla, sintió una ola de alivio al escuchar las palabras de su padre. Durante tanto tiempo, había sido tratada como si su voz no tuviera valor. Pero ahora, allí frente a todos, el señor Bernard estaba poniendo en práctica exactamente lo que Laura creía, que la verdadera educación no podía existir sin respeto y equidad. El señor Bernard continuó. Lo que vimos aquí fue una grave falta en este principio. Todos ustedes merecen ser escuchados. Ninguno de ustedes debería sentirse inferior debido a sus orígenes, a sus opiniones o a la forma en que ven el mundo. Este tipo de comportamiento, de falta de respeto, no tiene lugar en esta escuela. Y quiero que todos sepan que esto no será tolerado. Como director, es mi responsabilidad asegurarme de que tengan un ambiente donde puedan crecer, desarrollarse y aprender, sin temor a ser menospreciados. Los alumnos, que antes estaban inquietos, ahora parecían absorber cada palabra. Algunos parecían reflexionar sobre las veces en que se habían reído o ignorado las humillaciones que Laura había sufrido. Otros, con la mirada baja, tal vez reconocían que, en algún momento, también fueron cómplices al quedarse en silencio. En ese momento, el señor Bernard hizo un gesto sutil, indicando a dos miembros de la administración escolar, que estaban parados cerca de la puerta, que debían entrar. Claire, hasta entonces en silencio, comprendió lo que estaba por venir. Su expresión cambió de sorpresa a una mezcla de vergüenza y aceptación. Sabía que sus acciones tendrían consecuencias, pero ahora la realidad de ello estaba a punto de concretarse. Los administradores se acercaron y, con una firmeza tranquila, pidieron a Claire que los acompañara fuera del aula. Ella no dijo una palabra. Su orgullo, antes tan presente, había sido aplastado por el peso de sus propias actitudes. Al caminar hacia la puerta, Claire lanzó una última mirada a la clase, quizá esperando encontrar algún tipo de apoyo, pero lo único que vio fueron rostros serios y atentos a las palabras del director. Laura, observando la escena, sintió una mezcla de emociones. Parte de ella se sentía aliviada, casi vengada, pero otra parte sabía que esa historia era más que una victoria personal. Lo que estaba en juego era el respeto y la dignidad de todos los estudiantes que, como ella, merecían ser tratados de manera justa. Cuando Claire finalmente salió del aula, el señor Bernard miró nuevamente a los alumnos y, con una voz más suave, concluyó: Este es el comienzo de algo nuevo. Quiero que salgan de esta clase sabiendo que sus voces importan, que sus sentimientos tienen valor, y que, mientras yo esté aquí, haré lo posible para asegurarme de que este sea un lugar donde todos se sientan respetados. La clase permaneció en silencio por unos momentos más, pero ya no era el mismo silencio tenso de antes. Ahora había algo diferente en el aire, una sensación de cambio, de justicia siendo restaurada. Los estudiantes, poco a poco, comenzaron a entender lo que realmente había sucedido. No se trataba solo de la remoción de una profesora. Era un paso hacia un aula donde el respeto, la diversidad y la verdadera educación podrían florecer. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.